Muy buenos días. En unos momentos estaremos iniciando con la clase del día de hoy. Muy buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, dando continuidad al tema sobre estructuras de Lewis y estructuras de resonancia que estábamos viendo el día de ayer. Con respecto a avisos, solo tengo uno. Hoy es el último día que tenemos para resolver cualquier situación relacionada con el primer examen parcial. En la facultad existe un reglamento de promoción y evaluación del estudiante universitario y el mismo establece que después de realizado el examen se tienen 5 días hábiles para publicar las notas y posterior a eso 3 días hábiles para resolver cualquier situación de revisión. Entonces las solicitudes que se han hecho se han atendido en su totalidad. Por favor, tengan muy en cuenta que el día de hoy será el último día en el que se atenderá cualquier solicitud relativa al mismo y de ahí en adelante las notas ya quedan como definitivas. Lo único que sí puedo seguir revisando todavía es cualquier situación relacionada con la autoevaluación, porque eso no está normado. Entonces, si alguno de ustedes todavía tiene algún problema con la entrega de las autoevaluaciones, podemos resolverlo siempre ahí en el foro que se habilitó para el primer parcial, de manera que quede oficial. Si no se sigue ese procedimiento, entonces cualquier tipo de corrección no se lleva a cabo, por favor. Ojo con eso. Yo atiendo dudas en cualquier red social en la que me encuentran, pero en cuestiones de revisión de exámenes y eso es exclusivo de la plataforma Moodle. Cualquier duda y pueden consultar ahorita o colocar en el chat si es algo relativo al examen, por favor. Muy bien. Veamos. El día de ayer estábamos estudiando las estructuras de Lewis de los compuestos y ahora nos encontramos con un nuevo compuesto, el anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso tiene como fórmula SO2. Entonces vamos a hacer la estructura de Lewis a ver en qué situación nos encontramos en este caso. Muy bien, tenemos un átomo de azufre, dos átomos de oxígeno, los electrones totales, ¿cómo los vamos a calcular? Un átomo de azufre que se rodea de 8, como en este caso lo estamos viendo en pantalla, dos átomos de oxígeno que se van a rodear de 8 para un total de 24 electrones totales, asumiendo que todos completan su octeto. Luego viene el cálculo de los electrones de valencia. Entonces, en este caso, un átomo de azufre que está en la columna 6, por lo tanto, tiene en su configuración electrónica 6 electrones en el nivel de valencia. El oxígeno también está en la columna 6, encabezándola, y tengo dos átomos de oxígeno, por lo tanto tengo 18 electrones. Los electrones de enlace ya sabemos que es la resta de los anteriores 6 electrones, y la división dentro de 2 nos da los 3 enlaces en este caso. Muy bien, y luego el segundo paso, 18 electrones menos 6 electrones, son 2 electrones libres y estos serán los dos datos que utilizaremos para resolver nuestro problema. Vamos a ver, aquí hay una consulta. Yo le escribí en el foro de la plataforma porque no aparecen mis notas, pero aún no he recibido respuesta. Las respuestas todas están en las plataformas. Ahora, si la escribió ayer por la noche, tarde noche, esas sí todavía no las he resuelto y el día de hoy las voy a resolver. Entonces, por favor, ahí, y no tiene que escribir, por favor, mucho ojo, hubo alguien que lo hizo en el tema de alguien más.
porque cada persona tiene su tema individual y ahí solo resuelvo el que inició el hilo. Entonces, si usted lo escribió en el tema de alguien más, seguro que no. Me recuerdo que hubo un caso así. Muy bien, entonces sí, siempre sigamos instrucciones, por favor. Bueno, entonces los últimos datos que sacamos son estos dos, 3 enlaces y 2 electrones libres que nos ayudarán a construir nuestra estructura. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que nosotros tenemos que colocar al centro de la estructura el átomo en menos proporción, en este caso es el átomo de azufre, y alrededor colocamos los átomos de oxígeno. Al hacer esto, yo lo estoy colocando con esta forma porque de antemano yo ya sé qué geometría va a tener, pero ahorita no están en obligación de hacerlo. Inclusive si lo hacen como una línea, en este momento no hay ningún problema. Muy bien, y luego el paso siguiente es distribuir los enlaces uniendo los átomos al átomo central con uno de ellos. Entonces ahí ya me gasté dos. ¿En dónde pongo el tercero? Puedo ponerlo acá, como lo estoy poniendo ahorita, o también puedo ponerlo en la otra dirección. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que tengo estructuras de resonancia. Por lo tanto, dibujo mis dos estructuras y luego, cuando ya tengo las dos, tal y como se indica en esta parte de la diapositiva, voy a completar octetos con los pares electrónicos libres. Entonces, en esta estructura como tal, me doy cuenta que el átomo de azufre que está al centro, solo con los 3 enlaces, tiene 6 electrones y necesita dos más, por esa razón le coloco 2 electrones. Al oxígeno que tiene un enlace sencillo, ya tiene 2 en el enlace, por lo tanto le hacen falta 6 y ahí coloco los 6. Y luego, para el que tiene un doble enlace, ya tiene 4 y le coloco 4 para completar los octetos. Ahora si verificamos en estas estructuras que están marcadas con una flecha negra, podemos observar que todos los átomos, tanto los oxígenos como los azufres, están rodeados de 8 electrones cada uno. Ahora vamos a estudiar los ambientes químicos, que en el caso de estos 3 átomos todos son distintos. Entonces observemos qué es lo que sucede acá. ¿Qué pasa con el azufre? El azufre está en la columna 6, tiene 3 enlaces y tiene 2 electrones libres y me queda con una carga formal de +1. El oxígeno con un enlace está en la columna 6, 6 electrones de valencia, menos un enlace, menos 6 electrones, eso me da -1. Y luego el oxígeno que tiene un doble enlace, columna 6, 6 electrones de valencia, menos 2 enlaces, menos 4 electrones libres, eso me da 0. Y a la hora de regresar las cargas formales a la estructura y ya separarlas entre corchetes y con una flecha de doble punta, tal y como se indica en la parte de abajo, yo me doy cuenta que las cargas formales en cada una de las estructuras efectivamente me suma 0, como debe ser. Y además tengo cargas opuestas enlazadas. Eso no hay ningún problema. Cargas opuestas se atraen y por lo tanto pueden estar enlazadas. Lo único que tengo que revisar es que no tenga cargas iguales enlazadas. Por lo tanto, esto que está aquí abajo se considera la respuesta para la estructura de Lewis del anhídrido sulfuroso. El día de ayer me hacía una pregunta alguien, mire, ¿y si yo solo le doy una porque no me doy cuenta que hay estructuras de resonancia? La estructura de Lewis no es correcta, porque como ya lo mencionamos, una de estas estructuras de resonancia por ella sola no es capaz de describir completamente cuál es el estado del compuesto covalente que estamos estudiando. Entonces necesitamos que aparezcan las dos, tal y como lo estamos viendo en pantalla. Y la única respuesta correcta es que estén las dos. Si hay una, no está correcta. Muy bien. Tenemos otro problema. Escriba la estructura de Lewis del compuesto metano. ¿Las dos son correctas? Pregunta Misadai. Sí, las dos son correctas. Y son correctas juntas. O sea que si yo solo escribo la de la izquierda o solo la de la derecha, solas no están correctas. Tienen que aparecer las dos encerradas entre corchetes y separadas por la flecha de doble punta. Muy bien, tenemos metano, CH4. En este caso, nuestra fórmula, un átomo de carbono, 4 de hidrógeno. Desde ese momento ya está claro quién va a ser el átomo central, el átomo de carbono. Este compuesto es muy importante, lo vamos a utilizar más adelante en varios temas que desarrollemos en este curso y va a ser el compuesto orgánico más sencillo, del cual van a empezar a estudiar la química orgánica a partir del otro año. Es un compuesto gaseoso
muy común porque se utiliza para sistemas de calefacción, para cocinar, etcétera, en los países que en lugar de gas propano como nosotros, usan gas natural. Muy bien, número de electrones totales en este caso. Todos los átomos se van a rodear de 8 menos ¿quién? El hidrógeno. El hidrógeno solo se rodea de 2, entonces tengo un carbono que se rodea de 8 y 4 hidrógenos que se rodean de 2, para un total de 16 electrones. Los electrones de valencia, como lo hemos venido estudiando, son los electrones que están en las configuraciones electrónicas y que fácilmente en la tabla periódica se ubican por la columna en la cual se encuentra el elemento. Entonces tenemos un átomo de carbono en la columna 4 y 4 átomos de hidrógeno en la columna 1, para un total de 8 electrones. Y el número de electrones de enlace es la resta de los anteriores. 18 menos 8, eso me da 8 electrones tal y como lo estamos observando acá. Luego, los electrones de enlaces, dividir ese número dentro de 2, eso me da 4 enlaces. Y los electrones libres es la resta del paso 2 y paso 3, electrones de valencia, que son los que están ahí, menos los electrones de enlace, que son 8. En este caso me quedan 0 electrones libres. Eso quiere decir que cuando plantee la estructura, no voy a tener que colocar pares electrónicos libres en ningún momento y esto puede suceder, no hay ningún problema. Con esto voy a construir mi estructura. Nuevamente, aquí están los datos que sacamos al final de la diapositiva anterior y que realmente son los que nos van a servir, y colocamos el átomo central, el átomo de carbono. ¿Por qué lo estoy colocando así? Alguien dice, mire, la forma más lógica, a mí me parece que podría ser colocar esto así. Y en este momento, como les mencionaba, estamos bien. Si ustedes lo hacen así, vamos muy, muy bien. Si lo colocamos de esta manera, ahí están los 4 enlaces y no necesito pares electrónicos libres porque ya el átomo de carbono llegó a su octeto y el hidrógeno llegó al número máximo de electrones del cual puede rodearse. Ahora, ¿por qué yo lo estoy escribiendo así? Nuevamente, porque de antemano preveo que la geometría va a ser una geometría tetraédrica y la representación del tetraedro se hace de mejor manera de esa forma. Sin embargo, aquí la estructura de Lewis todavía no está terminada, todavía faltan las cargas formales. Entonces, estudiemos los dos ambientes químicos que tenemos. ¿Por qué solo tenemos dos? Porque los 4 hidrógenos son básicamente equivalentes entre sí. Entonces, en el caso del carbono, columna 4, menos 4 enlaces, menos 0 electrones libres, 0. Y el hidrógeno, columna 1, menos un enlace, menos 0 electrones libres, 0. Entonces, la estructura solo va a estar completa hasta que yo señale que todas las cargas formales dentro de la misma son 0 y yo pueda ver por qué razón esa estructura es entonces la más estable. Si hay alguna duda, por favor pueden interrumpirme o escribir en el chat que lo tengo en pantalla y estoy pendiente de cualquier consulta que hagan. Licenciado, Sí, díganme. disculpe, no me quedó como muy claro cómo sacó el 0. ¿Cuál 0? ¿El 0 electrones libres? Ajá. Este paso de acá es un paso que siempre se hace y siempre va a ser el número de electrones de valencia, que en este cálculo nos dio 8, menos los electrones de enlace, que en este caso también es un número 8. Entonces, al restar esos datos, que siempre se hace de esa manera, en este problema en particular me quedó 0 electrones libres. En todos los problemas que hemos hecho anteriormente queda un número y esos yo los he utilizado para ajustar los octetos. No sé si con eso resuelvo. Sí, entonces con ese se saca también el, creo que era más 1 y 1, ¿no? En los anteriores problemas. Vamos a ver. Ese 0 salió de este cálculo. Este es el anterior. En este caso, siempre voy a restar a este, y lo voy a marcar con otro color. A esto 18 electrones menos 6 electrones. Y siempre se hará ese cálculo. Ahora, lo que sucede aquí es que nosotros en este problema, resulta por coincidencia, dada la estructura de mi compuesto, que el número de electrones de valencia es igual al número de electrones de enlace. Por lo tanto, esta resta me dará 0 automáticamente. No sé si... Gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien, sigamos con esto. Escriba la estructura de Lewis de otro compuesto. ¿Cuál es ese compuesto? El ácido carbónico. El ácido carbónico es otro de estos compuestos
que tienen 3 elementos en su estructura. Y aquí, a diferencia del ácido nítrico que resolvimos el día de ayer, es fácil saber en dónde está, en este caso, el átomo central, porque aquí también es el de menor proporción, el carbono. Es el que está en menor cantidad. Muy bien, él va a ir al centro. ¿Quién lo va a estar rodeando? Los átomos de oxígeno. Porque hay una regla que dice que toda vez hay átomos de oxígeno, el hidrógeno no se une al átomo central directamente como ocurrió en el ejemplo pasado del metano. En el metano no había oxígeno, entonces los 4 hidrógenos van directamente enlazados al átomo central. En este caso, ¿dónde voy a ocupar o posicionar estos hidrógenos enlazados a oxígenos? No directamente al átomo de carbono. Muy bien, veamos cómo se desarrolla esta estructura. Número de electrones totales. Esto implica que voy a considerar que cada átomo se rodea del máximo posible. Entonces tengo 2 hidrógenos que llegan hasta 2, un carbono que llega a 8 y 3 oxígenos que llegan a 8. 4 más 8 más 24 son 36 electrones. Luego me paso a los electrones de valencia. Me voy guiando por las columnas. 2 hidrógenos en la columna 1, un carbono en la columna 4 y 3 oxígenos en la columna 6. 2 más 4 más 18, 24 electrones. Y el siguiente paso, que son los electrones de enlace, es la resta de los anteriores. 36 menos 24, voy a tener 12 electrones. Y por consiguiente, como esos son los electrones comprometidos en enlaces y sé que van en pares, para encontrar el número de enlaces, agarro ese número y lo divido dentro de 2. Y tengo 6 enlaces, siendo este el primer dato que me va a servir para construir mi estructura. Y luego los electrones libres, que está relacionado con la pregunta anterior, siempre va a ser el paso 2 menos el paso 3, siempre. En este caso no nos va a quedar en cero como en el caso anterior, sino que sí tenemos 24 menos 12 y tenemos 12 electrones libres. Y con estos últimos dos datos es que yo voy a construir mi estructura de Lewis. Muy bien. Aquí están los dos datos que acabamos de sacar. Entonces, ¿cuál debe ser la estructura que voy a utilizar para construir eso? Pongo mi átomo de carbono al centro y rodeado de oxígenos. Y los hidrógenos. Los hidrógenos no los puedo poner directamente unidos al átomo central, sino que como ya quedamos, colocarlos enlazados a los átomos periféricos. Entonces, en este caso, voy a poner uno en cada oxígeno. Entonces, aquí viene la pregunta, mire, ¿en dónde los puedo poner? Tienen que ser en los de abajo, puede ser en uno de arriba, uno de abajo, en el de la izquierda, en el de la derecha, donde ustedes decidan. Pero los tienen que dejar ahí. Y en las estructuras de resonancia, si aparecen, dejarlos ahí. Entonces, en este caso, si yo muevo los átomos de hidrógeno y pongo uno arriba, por ejemplo, eso ya no es una estructura de resonancia, porque ahí lo que se está moviendo es el átomo. En la estructura de resonancia, y eso lo tengo que tener muy claro, lo que se mueven son los pares electrónicos de enlace, y que al tener ese movimiento fuerzan a los pares de no enlace o pares libres a reubicarse también para ajustar las cargas formales. Entonces, en este caso, no hay necesidad de estar moviendo los hidrógenos. Yo los asigno en lugares que les corresponden y ahí ya no los muevo. Y luego, si tengo 6 enlaces, empiezo, bueno, ¿en dónde los ubico? Unir al átomo central, 1, 2 y 3. Pero los hidrógenos no los puedo dejar sueltos. 4, 5. ¿En dónde pongo el enlace que me falta? Hay varias posiciones en las que las pueda poner. Analicemos. Si lo coloco aquí, estoy bien. El oxígeno y el carbono pueden tener esa distribución según las reglas que vimos unas clases atrás. Pero si lo que trato de hacer es colocar ese doble enlace aquí o en el que está a la derecha, ahí sí ya no, porque el oxígeno, así como está apareciendo ahorita en pantalla, no puede existir en ninguna estructura, salvo una, en la del ozono. En la del ozono, y aquí la voy a escribir porque ayer me lo preguntaron, yo voy a tener 3 átomos de oxígeno, la fórmula del ozono es O3, y es la única estructura donde un átomo de oxígeno puede tener un enlace sencillo y un doble enlace. Y esta es, en realidad, la estructura del ozono. Pero es el único lugar, el único, en el que efectivamente el átomo de oxígeno va a tener esa distribución. De ahí, en las estructuras normales, no. Por lo tanto, y aquí voy a borrar varias cosas de las que hice acá. Vamos a ver. Esta estructura que tengo hasta arriba, esa no es posible. Tengo que dejar exclusivamente
el doble enlace para el oxígeno que no está unido a átomos de hidrógeno. Entonces, en este caso, uy, se me pasó la mano, voy a tener que dejar doble enlace hacia arriba, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Así. Muy bien. Y luego utilizar esos dos electrones libres que encontré anteriormente para completar octetos. Entonces me doy cuenta que el átomo de carbono central, este que tengo acá, él ya tiene su octeto completo, ya no hay problema. El oxígeno que tiene un doble enlace necesita 4 electrones porque ya tiene 4. Los oxígenos que están unidos a hidrógeno ya tienen 4 en cada uno de los dos enlaces. Y ya solo necesitan 4 más. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 me da 12 electrones libres en total. Y con eso satisfago todos los cálculos que acabo de hacer. Y aquí no hay opción a estructuras de resonancia. Ojo, los hidrógenos no marcan las estructuras de resonancia. En realidad es el movimiento de ese par libre, par electrónico de enlace, que es el doble o el triple enlace, el cual se va moviendo en posiciones permitidas. Muy bien, en esta estructura que tengo acá yo identifico en total 4 ambientes electrónicos distintos, uno para el carbono, 2 distintos para el oxígeno y la del hidrógeno. Para cada uno de ellos yo hago el cálculo de cargas formales. Para el caso del carbono, columna 4, menos 4 enlaces, menos 0 electrones libres, 0. Para el oxígeno, con enlaces sencillos en las dos direcciones. Columna 6, menos 2 enlaces, menos 4 electrones libres, 0. Ahí ya llevo estas cargas formales. El oxígeno con doble enlace, columna 6, menos 2 enlaces, menos 4 electrones, 0 también. Y el hidrógeno, su cálculo tiene que ser igual siempre. 1 menos 1 menos 0, 0. Y luego introduzco esas cargas formales. Y esta es la mejor representación que puedo tener en todo caso. ¿Por qué? Porque todas las cargas formales son 0. Y esas son las estructuras mucho más estables que hay. No hay ninguna región que esté cargada ni positivamente ni negativamente, tal y como lo estoy observando en la pantalla. Muy bien. Y esa es la única estructura de Lewis en este caso y no hay resonancia. La idea de que este ejemplo apareciera acá es hacer mucho énfasis en que esos hidrógenos no generan resonancias. Muchas veces se cree que mover estos hidrógenos en la estructura da origen a la misma y ese es un concepto erróneo del manejo del concepto de resonancia. Si hay alguna duda, con confianza, por favor, interrúmpanme, escriban en el chat como ustedes consideren conveniente. Y el día de hoy este tema lo vamos a concluir haciendo un catión. Entonces ya vimos un anión, vimos el anión carbonato, qué le había pasado a él, ya que tenía carga 2 menos. Y el día de ayer había una muy buena pregunta que decía, mire, ¿por qué en las hojas de resolución de las guías de autoevaluación aparecen cargas? Porque son aniones o cationes que en su estructura los átomos están unidos a través de enlaces covalentes. Entonces, en este caso, yo voy a tener la molécula de amonio, que a su vez es un catión molecular. Entonces tengo NH4 más. Veamos cuáles son las diferencias. En los electrones totales no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí consideramos que cada uno de los átomos se va a rodear del máximo de electrones posible. ¿Carla tiene alguna duda? ¿No? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, número de electrones totales. Tengo un átomo de nitrógeno que se rodea de 8 y tengo 4 átomos de hidrógeno que se va a rodear del máximo de 2, que ya sabemos. Entonces 8 más 8 son 16 electrones. Y aquí en este siguiente paso es donde siempre viene el ajuste cuando se trata de iones. Número de electrones de valencia. Tengo un átomo de nitrógeno que está en la columna 5, ahí voy bien. El siguiente, 4 átomos de hidrógeno en la columna 1. Y cuando se trata de cationes o aniones, habíamos quedado ayer que aquí se hacía un ajuste. Ahora veíamos que en el ejemplo del día de ayer teníamos una carga negativa. Eso quiere decir que los electrones se ganaron. En conjunto, ganó 2. Eso es lo que veíamos en el carbonato. Pero ¿qué vemos en el ion amonio? Que tiene una carga positiva. ¿Qué nos indica la carga positiva? Esos electrones se perdieron. ¿Quién los perdió? No sabemos, pero en conjunto ellos tenían un electrón extra y decidieron dejarlo ir.
Por lo tanto, en conjunto, en este cálculo, pierden un electrón y por eso aquí se coloca menos, que eso nunca lo habíamos visto antes aquí, menos un electrón. Entonces nos queda 5 más 4, 9, menos 1, 8 electrones. ¿Alguna duda hasta ahí? Esta es la parte clave de este cálculo. Muy bien, y número de electrones de enlace, pues va a ser, como ya lo hemos estado viendo, la resta de los dos anteriores y nos queda 8 electrones. Y el número de enlace es tomar estos electrones, que son electrones de enlace, y sabiendo que se dividen de 2 en 2 en la estructura, dividirlos dentro de 2 para que me dé el número de enlaces, que en este caso son 4. Los electrones libres siempre es el cálculo de los electrones de valencia menos los de electrones de enlace. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que los números son iguales. 8 menos 8 y nos queda 0 electrones libres. Y estos últimos dos datos que tenemos acá son los que nos servirán para construir nuestra estructura de Lewis. Y por eso los paso a la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos número de enlaces, 8 electrones dividido 2, 4 enlaces, y los electrones libres, 0 electrones libres. Muy bien, ¿cómo voy a armar mi estructura? Bueno, yo tengo un átomo de nitrógeno, lo pongo al centro y átomos de hidrógeno alrededor. Lo primero que tengo que hacer es usar enlaces sencillos para unir átomos periféricos al átomo central, por eso ahí consumo 1, 2, 3 y 4. Y luego me doy cuenta que en este momento yo ya tengo octetos completos o el máximo completo. El nitrógeno ya está rodeado de 8, 2 en cada enlace, y el hidrógeno ya llegó a 2 cada uno de ellos. Entonces lo único que me queda es hacer análisis ¿de qué? De las cargas formales para ver si esto va bien. Entonces veamos los dos ambientes electrónicos que identificamos, que están acá, el del nitrógeno y el del hidrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, le resto 4 enlaces, no tiene electrones libres, por lo tanto resto 0, y eso me da más 1. Y el hidrógeno, el cálculo ya hemos visto que se repite siempre, columna 1, menos un enlace, menos 0 electrones libres, 0. Y a la hora de regresar esas cargas formales a mi estructura de Lewis, me doy cuenta que la suma adentro de él, ¿cuánto me da? Me da más 1. Todos los hidrógenos 0 y el nitrógeno más 1 da como resultado más 1 en este caso de acá. Muy bien, en el libro la carga formal del nitrógeno se representa solamente con un más. ¿Está bien expresarlo así? Sí, de hecho sí. Y también va a encontrar en el libro que las cargas negativas están representadas solamente con un menos. Sin embargo, aquí con fines de que estamos aprendiendo, es que yo normalmente coloco el más uno y el menos uno, que son más evidentes desde el punto de vista algebraico, pero químico es más común solo colocar la carga como más o menos y no acompañadas del 1. Ahora, las cargas múltiples, ahí sí siempre hay que poner el 2, el 3, el 4, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera. Muy bien, entonces con esto, aquí no hay posibilidad de estructuras de resonancia y por lo tanto esto que tengo aquí abajo es mi respuesta. ¿Hay alguna duda al respecto? Muy bien, y con esto estamos terminando el... Sí, dígame, Liuba. Perdón. ¿De dónde sacó el 5 y el -4? Muy bien, el 5 es la columna. Y la columna me dice cuántos electrones de valencia tiene el átomo. Eso quiere decir que si yo hago la configuración electrónica, en el caso del nitrógeno, el nivel de valencia va a tener 5 electrones. Y ese es el dato que yo siempre tengo que tener ahí. Y el 4, que se resta a continuación, son siempre el número de enlaces. Y el número que se resta de segundo es el par electrónico libre, el número de electrones libres. Entonces aquí no tengo, por lo tanto aquí 0. Muy bien, y Ah, con ya. esto, qué bueno. Y con esto terminamos este tema de estructuras de luz. Disculpe, dijo Sí, que era dígame. el último número. Este de acá es el número de electrones libres que hay. En este caso, ni en el nitrógeno ni en el hidrógeno tengo electrones libres. Entonces se coloca 0. Gracias. Muy bien. Ahora, con esto que ya terminamos, hemos visto lo que es más común, es decir, las moléculas que cumplen el octeto, la regla del octeto. Entonces vamos a pasar a un tema nuevo en el cual vamos a ver todas las posibilidades que hay en moléculas en las cuales hay más de algún átomo que no cumple con la regla del octeto.
Uno, por los ejemplos que les voy a poner de casos que no se cumplen las reglas del octeto, tiende a pensar que es también tan común como esto, pero en realidad no. En realidad, las moléculas que son similares a estos ejercicios que hemos hecho hasta ahora son las más abundantes. La química de los elementos tiende a cumplir esta regla, que no es una regla escrita como tal. Ustedes no van a ir al libro de Chang o al libro de Brown o al Witten, el que ustedes quieran, y van a encontrar ahí un capítulo dedicado a la regla del octeto. En algunos libros ni siquiera aparece. Si ustedes buscan en el glosario la regla del octeto. Es una regla que es más de uso práctico e intuitivo a la hora de estar manejando la química de los elementos, porque como ya les mencioné, la mayoría de los elementos no va a completar octetos, sino que en realidad en el nivel de valencia tiene, en lugar de 8, tiene 18 o tiene inclusive 32 electrones, dependiendo de los orbitales D y F. Entonces eso es lo que tenemos que considerar. Muy bien, salgámonos de acá. Y nos vamos a ir a la siguiente presentación. La siguiente presentación, que también ya está publicada en el... salgámonos de acá, vamos hasta el inicio, que también ya está publicada tanto en Moodle como en Facebook, es lo que vamos a desarrollar el día de hoy y el día de mañana. Entonces, estructuras de Lewis y excepciones a la regla del octeto. Siempre el uso del material y de imágenes gráficas, etcétera, es propiedad de McGraw-Hill y nosotros, por tener el libro con carácter oficial en nuestro curso, tenemos autorización para utilizarlo. Por favor, no utilizar esas imágenes en ningún otro lado. Referencia bibliográfica para que ustedes puedan ampliar el tema y profundizarlo en el libro de Chang y Goldsby, Química, 12ª edición, capítulo 9, estamos ahora en las páginas 392 a 396. En estas 6 páginas más o menos ustedes van a encontrar este tema desarrollado. Y aquí tenemos las excepciones a la regla del octeto. Entonces, cuando hablamos de estas excepciones a las reglas del octeto, vamos a mencionar 3 casos en particular. Primero, una situación en la cual se da un octeto incompleto y hay un átomo que normalmente es el átomo central que no llega a completar su octeto, a llegar en teoría. En el ejemplo que está a la derecha podemos observar el hidruro de berilio. En el hidruro de berilio los hidrógenos pues ellos llegan al máximo que pueden, pero en este caso el berilio no lo hace y solo se queda rodeado de 4 electrones, 2 en cada enlace. Entonces esta es una excepción a esa regla. Muy bien, luego tenemos el caso de las moléculas con número impar de electrones. Estas en realidad son muy, muy raras. De los 3 casos que vamos a ver son los menos comunes. Y son estables de esta manera, o relativamente estables, como vamos a ver más adelante. Al centro de la derecha observamos la imagen de la estructura de Lewis que corresponde al óxido nítrico. Y en este caso podemos ver que el nitrógeno tiene un par electrónico libre. Y si hacemos el cálculo de cargas formales, el nitrógeno está en la columna 5, menos 2 enlaces, menos 3 electrones libres, nos da 0. Y en el oxígeno, pues también, columna 6, menos 2 enlaces, menos 4 electrones libres, también nos da 0. Entonces no hay ningún problema. Esto es estable. Pero sin embargo, toda especie química que tiene un electrón desapareado, como en este caso, es altamente reactiva. Y muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, tienden inclusive a reaccionar consigo mismos y formar lo que se conoce como un polímero. En este caso, esta unidad estructural que tenemos en pantalla se va a denominar monómero y cuando se une uno de este con otro igual, forman un dímero. Y el dímero se estabiliza porque en el dímero el nitrógeno ya comparte ese electrón con otro que tiene electrón desapareado y queda todo estable. Muy bien, y también el último caso tenemos el caso del octeto expandido. En el caso del octeto expandido, en la molécula vamos a encontrar un átomo adentro que en lugar de completar su octeto se pasa. Entonces veamos qué pasa acá. Ese es el hexafluoruro de azufre. Y los flúor están completos. Si nosotros hacemos las cuentas, cada uno de ellos está rodeado de 8 electrones, pero ¿de cuántos electrones está rodeado el azufre
que está al centro. En este caso está rodeado de 12 electrones, considerando que tengo 6 enlaces y en cada uno de ellos hay 2 electrones. Por lo tanto, esto se trata de un octeto expandido. ¿Todos los elementos pueden llegar a expandir octetos? No todos. Tienen que tener ciertas consideraciones estructurales para poder hacerlo. Y vamos a ver más adelante que solo los elementos que se encuentran del periodo 3 de la tabla periódica en adelante pueden tener este comportamiento. Y que siempre van a ampliar octeto, no tampoco, sino que solo en determinados compuestos tenderán a hacerlo. De hecho, hemos visto muchos ejemplos con el azufre anteriormente, en los cuales el azufre cumplía con el octeto, pero esto que tenemos en pantalla es algo muy particular. Muy bien, entonces vamos a empezar uno por uno. Los compuestos con octeto incompleto, como ya lo hemos explicado, estas van a ser estructuras en las cuales el átomo central no llega a 8 electrones. Ya habíamos visto el hidruro de berilio y ahora estamos observando también el trifluoruro de boro. ¿Cuáles son estos compuestos que tienden a tener octetos incompletos? Pues es muy común que aquellos metales débiles que había mencionado, el berilio, en el caso de la columna 2A, el aluminio, el estaño, el aluminio en la columna 3A y el estaño en la columna 4A, junto con el boro, que es un metaloide, tiendan a formar enlaces covalentes y no necesiten completar su octeto. En ellos es lo más común. Ahora, en la mayor parte de los no metales como átomos centrales, ellos sí tienden a completar su octeto e inclusive, como vamos a ver más adelante, a pasarse. Muy bien, ¿Kimberly tiene alguna duda? ¿Kimberly? ¿No? Muy bien, entonces... No, no tengo ninguna duda. Disculpe. No tenga pena. Muy bien. Entonces, cuando veamos a estos elementos o los reconozcamos, no siempre van a completar, dejar octetos incompletos. Tampoco se trata de generalizar por este lado. Pero no nos tenemos que olvidar de que es muy probable que eso ocurra en estas estructuras. Y eventualmente habrá otros elementos como átomos centrales que tampoco van a cumplir con esto. Ahora, no siempre, solo por la fórmula hay que dejarse guiar y creer que esto es un octeto incompleto. Yo que estoy viendo la estructura de Lewis del hidruro de berilio, yo puedo afirmar que es un octeto incompleto. Y en la fórmula, obviamente, esto va a aparecer tal y como lo estoy escribiendo. Eso quiere decir que siempre que haya dos átomos unidos a un átomo central va a ser octeto incompleto. No, de ninguna manera. Vimos muchos casos así en los ejemplos anteriores y la fórmula no es un método para guiarse para ver si va a haber octeto incompleto o no, porque algunas estructuras tienen pares libres en el átomo central que no se ven en la fórmula, pero que están ahí y que llevan a la molécula a ser un octeto completo como tal. Muy bien. Los compuestos de aluminio, en los cuales el aluminio es el átomo central y está rodeado de cualquier halógeno o una mezcla de halógenos, porque eso también puede ocurrir, y que en esta pantalla está representado a través de una X, donde X es cualquier halógeno, van a ser compuestos que normalmente van a tener octeto incompleto. Entonces aquí tenemos el trioduro de aluminio en pantalla y podemos observar que efectivamente el aluminio se rodea solo de 6 electrones. Ahorita se han de estar preguntando, ¿cómo le voy a hacer para hacer los cálculos? A eso vamos a llegar. Yo creo que ahí es donde, por ahí va la pregunta de Amisadai. Va a llegar un momento en el que vamos a ver cuál es el procedimiento para identificarlos y construir estas estructuras. Entonces, solo deme unos minutos o si no, seguro mañana lo vamos a establecer. Pero ahorita solo quiero que diferenciemos e identifiquemos que estas situaciones pueden ocurrir y que por lo menos tengamos una idea general de en qué tipos de compuestos es muy común que esto aparezca. Entonces aquí les estoy presentando los trihalogenuros de aluminio. Muy bien, entonces en su momento hablamos del número impar de electrones. En pantalla tenemos dos típicos compuestos que ustedes ya estarán estudiando en la nomenclatura que se está viendo en el laboratorio, de dos compuestos que típicamente tienen pares electrónicos desapareados. Tenemos el óxido nítrico, que ya lo vimos, pero también el dióxido de nitrógeno
tiene estas características. Y el dióxido de nitrógeno, si nosotros hacemos el análisis de cargas formales, vamos a ver que no, las cargas no son cero. Hay una carga positiva en el nitrógeno y una carga negativa en el oxígeno. Sin embargo, eso no viola las leyes de las cargas formales y por lo tanto esta estructura a su modo es estable. Y ellos individualmente, de hecho, son estables. Y resulta que estos compuestos que tengo en pantalla son gases y son muy estables en el estado gaseoso, pero sin embargo son altamente reactivos. Entonces, en química, nosotros a estas sustancias que en algún átomo de su estructura tienen un par electrónico desapareado, les solemos llamar radicales. En la química inorgánica, que es la que nosotros estamos estudiando a nivel introductorio en el curso de Química General 1, no vamos a ver muchas estructuras de radicales. Sin embargo, el otro año cuando ustedes pasen a la química orgánica, el átomo de carbono tiene entre muchos de sus comportamientos peculiares la capacidad de quedar con electrones sin aparear. Y esas estructuras radicales que así se llaman también, son muy importantes porque son muy, muy reactivas. Ahora, la abundancia de moléculas y átomos que son radicales es amplísima, son de mucho interés porque estos son tan reactivos que pueden llegar a tener un impacto significativo en ciertos sistemas. Por ejemplo, nosotros en nuestro organismo tenemos que evitar que estas sustancias con radicales ingresen. ¿Por qué? Porque si ingresan empiezan a realizar todo un caos a nivel celular sobre todo. Estas son tan reactivas que con lo primero que encuentran andan viendo cómo se estabilizan o a quién le roban electrones para recuperar su par electrónico. Y a tal grado que estos pueden romper membranas celulares y también pueden orientar a procesos de desarrollo de cáncer, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de antioxidantes, se refieren a sustancias que lo que hacen es atrapar radicales libres de oxígeno, que son los que llevan a cabo procesos oxidativos, y con eso limpiar nuestro organismo de estas moléculas altamente peligrosas. Entonces, la reactividad de estos radicales es tan grande que lo que normalmente ocurre es que reaccionen entre sí, como estamos observando abajo, que es lo que sucede normalmente con el dióxido de nitrógeno. Entonces, cada una de estas, como ya les había mencionado, se denominan monómeros. Las dos van a estabilizarse mejor si se enlacen y efectivamente al enlazarse y formar ese enlace covalente, quedan completamente estables. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente con ellas. Ahora nosotros tenemos que reconocer que las estructuras existen y que es posible escribir su estructura de Lewis con el electrón desapareado. Y pasamos al último caso, que son las estructuras con el octeto expandido. Entonces, ciertos aluros. ¿A qué le vamos a llamar aluros? Aluro o halogenuro son elementos combinados con los halógenos. Y normalmente estos van a ser de no metales pesados. No metales pesados en el sentido que tienen más masa, pero lo más importante no es que sean más pesados, sino que tienen tantos electrones que tienen orbitales D y orbitales F disponibles. Y cuando esto ocurre, entonces este átomo no solo se puede rodear de 8 electrones, sino que puede rodearse de más de 8 electrones. Y a esa situación es a la que llamamos situación de octeto expandido. Como lo acabo de mencionar, entonces nosotros necesitamos que estructuralmente el átomo tenga orbitales D disponibles por lo menos, porque si solo tiene S y P, normalmente los electrones ocupan estos orbitales y ya no hay forma de pasarse de 8, porque sabemos que al S le cabe un máximo de 2, a los P le cabe un máximo de 6, 2 y 6, 8 y ahí queda. Pero si hay orbitales D disponibles, o en algunos casos muy raros en la tabla periódica, inclusive se puede recurrir a los F, entonces ocurre esta expansión del octeto. Y por lo tanto, este requisito estructural hace que solo elementos que están del tercer periodo en adelante puedan llevar a cabo este proceso de expansión del octeto. Ejemplo de octeto expandido, el hexafluoruro de azufre. Aquí sí en la fórmula es muy fácil darse cuenta que tiene que ser octeto expandido porque voy a tener un átomo central de azufre y 6 átomos rodeándolo. Y no puedo pensar en que solo van a rodear 4 y los otros 2 van a estar en la cola, eso no se puede. Entonces en la fórmula lo puedo ver claramente.
en el que está en la parte de abajo del lado derecho. También en la fórmula, este es el pentafluoruro de fósforo. Al saber que está rodeado de 5, un átomo central, entonces yo claramente me doy cuenta que eso tiene que ser un octeto expandido. Ahora, ¿todos los casos de octeto expandido son reconocibles desde la fórmula? En realidad no. Hay muchos que no es de esa manera. Un ejemplo de esto, hay un anión muy característico que es el anión triyoduro. Este anión triyoduro se caracteriza porque él, entre todos esos átomos de yodo, alguien tiene que ser el átomo central, y en este caso va a ser uno de ellos. Voy a tener uno hacia arriba, uno hacia abajo, y resulta que el átomo central de yodo expande su octeto, tal y como lo estoy mostrando en pantalla. Si ustedes cuentan los electrones que tiene ese átomo de yodo, ustedes se van a dar cuenta que está rodeado, en este caso, de 2, 4, 6, 8, 10 electrones, y es un octeto expandido, y en la fórmula no lo pude ver. Entonces tampoco hay que confiar completamente solo en las fórmulas para considerar que una molécula es octeto expandido. O hay algunas veces que no se nota en la fórmula, pero hay indicios de que hay algo raro. Por ejemplo, este compuesto es un compuesto que existe, es el tetrafluoruro de xenón. Y uno en la fórmula no puede imaginarse de qué manera esto podría ser un octeto expandido. Pero si uno lo piensa, uno dice, bueno, el xenón ya está completo con su octeto, es un gas noble, y al enlazarse, obviamente va a expandir su octeto. Tal vez me dé cuenta de eso, pero solo al ver la fórmula no es tan fácil deducirlo. Entonces, no se confíen únicamente por el análisis de la fórmula. Si bien es cierto, es una buena guía para octetos expandidos, en algunos casos puntuales, como el hexafluoruro de azufre o el pentafluoruro de fósforo, no siempre lo va a hacer. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien. Ahora, ojo con esta observación. El hecho de que un elemento en algunos compuestos tenga octeto expandido no implica que siempre expandirá el mismo. Esto ya lo mencioné en su momento y ahora estoy haciendo énfasis en ello. En algunos compuestos, según su naturaleza y según el átomo con el cual estén asociados, podrá tener octeto completo, y en otros compuestos octeto expandido. Entonces veamos el caso del azufre. Aquí tenemos dos compuestos típicos de azufre. Tenemos el hexafluoruro de azufre y el dicloruro de azufre. En el caso de que se asocie al átomo de flúor, que es un átomo pequeño, no solo él tiene la capacidad estructural de ampliar su octeto, sino que puede rodearse de átomos pequeños. Y por lo tanto, todo se combina para que pueda darse la expansión del octeto. Pero en el caso del dicloruro de azufre, los cloros ya son átomos más grandes en la tabla periódica. Recordemos las relaciones de radio atómico y por lo tanto tamaño atómico. El átomo de azufre no podría rodearse de 6 átomos de cloro, aunque puede expandir su octeto. Entonces, en este caso, simplemente el compuesto que forma con el cloro es el dicloruro de azufre. Y si ustedes se dan cuenta, aquí sí tenemos un octeto completo. Entonces, decir que un átomo es que él siempre va a expandir su octeto, eso no se puede afirmar. En ciertas situaciones se da el octeto expandido, en otras no. Muy bien. Y hay algunos casos en los cuales nosotros hacemos el análisis de los cálculos de estructura de Lewis y en el caso del anión sulfato, el anión sulfato es el CO4, 2 menos, pues los cálculos nos van a decir que hay 4 enlaces y que básicamente va a haber, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 electrones libres. Y nosotros planteamos nuestra estructura adecuadamente, empezamos con esta que aparece acá como número 1, luego nos consumimos nuestros 4 enlaces y nuestros 24 electrones libres en el segundo paso, luego sacamos nuestras cargas formales y llegamos a esto, ¿sí? Y al nivel en el que estamos estudiando actualmente, pues eso es correcto, ¿sí? Porque si nosotros hacemos el análisis de cargas formales aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que todas las cargas formales, la suma me va a dar el menos 2 que yo tengo aquí arriba. Y esto lo voy a encerrar entre un corchete. Le voy a poner 2 menos aquí arriba. Y tengo cargas negativas unidas a cargas positivas. Entonces no estoy violando en realidad ninguna propiedad de las cargas formales, pero me doy cuenta que el átomo del azufre central tiene la capacidad de ampliar su octeto. Y que si yo amplío el octeto
y un par electrónico de acá, lo coloco mejor para que lo comparta acá, y un par electrónico cualquiera de acá, lo coloco para que lo comparta acá, queda un octeto expandido para este átomo de azufre, y las cargas formales globales bajan. Y bajan de tal manera que la carga formal de este, como ya lo hemos estudiado tantas veces, queda 0. Las cargas formales de este ambiente electrónico queda -1 y -1. Y la carga formal del azufre, hagámosla, columna 6, -6 enlaces, -0 electrones libres, me da 0. Y resulta que aquí se da uno de los casos que vimos en las leyes de las cargas formales. Las cargas formales más próximas a 0 nos dan la estructura más probable. Y en este caso lo estamos observando en esta estructura del anión sulfato. Ahora, ustedes ahorita no deben de preocuparse, bueno, ¿yo cuándo voy a tener que hacer ese análisis que usted está haciendo? Ahorita no me interesa que ustedes lo puedan hacer porque hay que tener otros conocimientos de química como el movimiento de electrones libres para formar enlaces que no hemos visto. Pero quiero que entiendan que este proceso sí puede ocurrir en algún momento dado. En química orgánica ustedes van a comprender mucho mejor cómo estos procesos llegan a ocurrir, pero ahora con que sepamos qué ocurre es suficiente a este nivel que estamos estudiando. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Y llegamos al punto clave. Escritura de las estructuras de Lewis de las excepciones a la regla del octeto. Muy bien, estamos en las 8:53 y no me quiero quedar a la mitad de la explicación, tampoco quiero correr, tenemos suficiente tiempo. Entonces el día de mañana, justamente en esta diapositiva, vamos a iniciar la clase para poder entonces entender cómo vamos a generar esas estructuras. Aquí la parte clave es que siempre nosotros vamos a empezar a hacer nuestros cálculos normales porque uno, por la presión del examen, por la presión de que tengo que entregar la guía de autoevaluación, porque me lo están preguntando, yo lo debería saber. Muchas veces en la fórmula no reconozco que es un octeto expandido, que es un octeto incompleto o que va a tener número impar de electrones, entonces empiezo a hacer mis cálculos. La parte clave acá es darse cuenta que en algún momento hay algo en los cálculos que no es congruente. Y cuando eso nos ocurre, entonces descartamos, eliminamos, no tomamos en cuenta nada, nada, nada de los cálculos. Y entonces vamos a seguir un procedimiento bien particular, que es el que vamos a estudiar a partir del día de mañana. Entonces, hasta aquí la dejamos. Me quedo en los últimos 5 minutos de esta clase para resolver cualquier situación, duda, comentario, etcétera. Y para los que ya no tienen ninguna duda, pues les deseo un feliz día, nos vemos mañana. Y recuerden, hoy es el último día para resolver cualquier situación del examen. Entonces, por favor, pongan mucha atención con eso. Ya a partir de mañana no vamos a estar ya resolviendo nada del examen y las notas ya quedan oficiales tal y como están. Entonces, que tengan un feliz día. Nos encontramos aquí el día de mañana. Feliz día. Si hay alguna No, duda, por favor, sí díganme. licenciado, buenos días. Buenos días. Disculpe, fíjese que yo hace 2 días hablé con usted sobre el problema que tenía con internet y yo le ¿Sí? escribí a usted un mensaje y resulta que se lo mandé a una compañera, no sé por qué. Y Uy, uy, uy. Entonces, usted lo que tiene no, que hacer es entrar a Moodle. Y ajá, en el Moodle usted va a encontrar que el curso tiene una sección de avisos hasta arriba, luego la primera unidad y luego la segunda unidad. Donde está la primera unidad, donde dice estructura atómica y todo eso, usted se va hasta abajo de esa unidad, justo antes de que empiece la segunda, y ahí va a encontrar un foro. En ese foro es donde usted debe crear un tema. Ahí le va a salir la opción crear tema. Usted le pone el título que usted quiera y ahí es donde ya escribe. Entonces, por favor, necesito que lo haga ahí para que pues yo pueda resolver su duda. viera que ya lo hice y ahí fue donde se le fue a la otra compañera. Entonces, usted no tiene que entrar a ningún tema de sus compañeros. Esos igual, usted desde donde ve el listado de todos los temas, ahí es donde debe crear el tema, por favor. Ah, bueno. ¿Sí? Es que viera que Entonces, no me aparece nada, o sea, no puedo ver mis notas, nada. sí, exacto, porque
como usted no tenía carnet y no lo reportó, entonces yo no publiqué su nota. Y así tengo Sí, es que guardadas no las notas de aparezco en el todos. listado. Exacto. Pero cuando usted ya me lo dé, yo le voy a dar ahí sus notas, cómo es que estamos, qué situación tenemos, y cuando publique las notas del segundo parcial, ahí ya va a aparecer en el listado, ya no va a tener de qué preocuparse. Ay, le agradezco mucho. Muy bien, pero sí necesito que lo haga hoy, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, dígame, Dulce. Fíjese, licenciado, que yo aún no tengo número de carnet. Ajá. Y ya estuve hablando, pero pues no puedo ver mis notas, ¿verdad? No, no se Química. puede. No se puede porque yo necesito comprobar que usted está inscrita realmente. Y hasta que yo lo haya confirmado, entonces puedo darle las notas. Yo, en realidad, cuando es presencial, usted no se puede hacer ni siquiera el examen. Si estuviéramos en las clases y usted no tiene el número de carnet, yo no le puedo dar el examen. Y entonces lo que se hace es que se consigue un mecanismo para hacer una reposición, pero ahora no estamos en esa situación y por eso se permitió que todos se hicieran el examen. Y lo único que no puedo entregarle es su nota hasta que usted me indique cuál es su número de carnet. Cuando usted ya esté oficialmente inscrita y sea oficialmente estudiante de la San Carlos, porque todavía no tenga número de carnet, todavía no lo es, entonces yo ya puedo darle su nota. ¿Y esto por qué? Porque el examen es un documento legal válido. Entonces, ese es un impedimento que tengo como profesor según el reglamento. Licenciado, mire, fíjese que estaba viendo que ayer era el último día para asignarme a las clases, pero como no tengo carnet, Sí, pues exacto, no ha podido. pude. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es resolver lo de la inscripción. Y luego ya con la inscripción tiene que escribirle a control académico para que le asigne. Le cuento, el año pasado a nosotros nos agarró esta situación a mitad del semestre, más o menos por estas fechas, empezando a mediados de marzo. Y hubo estudiantes que se lograron inscribir hasta días antes del examen final. Ellos entraron sin saber ninguna de sus notas. Pero ese es el límite que usted tiene, el examen final. Entonces, ojo con eso. Y ellos, yo me recuerdo que lo dejaron muy al tiempo, no les preocupaban, ya nos van a avisar, nadie le va a avisar. Usted es la que tiene que estar preguntando y haciendo presión, por favor. Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien, para servirle. Si hay otra duda, con mucho gusto. A Misaday dice, yo me sentí un poco perdida con las excepciones a la regla del octeto. No sé si mañana puede explicarlo un poquito más despacio, o si por cuestiones de tiempo sea mejor que solo vea la grabación. Vea la grabación de la clase, profundice en la teoría del libro y no se preocupe. Mañana vamos a hablar sobre esto. Ahorita lo único que me interesa es que reconozca los tres, que hay octetos incompletos, que hay algunos donde aparecen electrones desapareados y hay otros que tienen octetos expandidos. Mañana vamos a ver la parte práctica y va a darse cuenta que es un procedimiento muy, muy sencillo. Y en ese momento, cuando yo le esté explicando, puede plantear todas las dudas que le vayan surgiendo, no tenga pena. Muy bien. Feliz día a usted también. Si hay alguna otra duda, por favor, escríbanla. Ya llegamos a las 9 de la mañana, entonces con eso nuestra clase ha terminado. Que tengan todos un feliz día y nos vemos hasta mañana.